Capítulo 24. Silencio de muerte. El tipo que uno encontraría solo cuando está solo en el bosque. El sonido persistente del trueno todavía presente en las nubes arriba iluminando el área en repentinos destellos de relámpagos intermitentes. Las legiones del inframundo, lideradas únicamente por los demonios de los 72 pilares, élites capaces de hacer frente a los ejércitos del cielo antes de la caída de los ángeles. En una época donde los cielos estaban unidos, y el único enemigo era el inframundo, ellos eran los cimientos de todos los demonios. Los guardianes del purgatorio. Los verdaderos reyes y reinas del infierno, más tarde aclamados dentro de Goetía como las llaves menores de Salomón. La bandera que ondea en el infierno más profundo, continuó la voz de Seraphaya con solemnidad. Que se levante y produzca una poderosa hendidura, liberando las llamas de la gehenna que arde con nuestra voluntad. Porque arderá por una eternidad. Se levantó una mano, y con ella abundaron lanzas, espadas y destellos de luz mágica. Espadas que podían partir montañas, armaduras que se negaban a romperse y magia que podía amenazar los cielos. La tenacidad del ejército del inframundo grabada incluso en escritura humana. Las legiones que componían una marea interminable de la élite del inframundo. Leyendas. Mito. Historia. Hoy está ante ti. Seraphaya respiró hondo, su mirada fija en los enemigos que tenía delante. Estaban conmocionados, era claro por la forma en que sus rostros palidecieron y cómo sus círculos mágicos se rompieron a mitad del encantamiento. Estaban perturbados, incapaces de procesar los pasos finales necesarios para manifestar su magia. El silencio continuó, y en ese silencio, Seraphaya se percató de Sir Zetch y los demás. Habían estado en medio de la lucha contra la facción del viejo Satán antes de su llegada, y ahora se quedaron mudos, rodeados de otros demonios enemigos que estaban demasiado conmocionados como para aprovecharse de ellos. La boca de Sir Zetch estaba abierta de par en par, y sus ojos parecían estar constantemente tratando de presionarla para obtener respuestas en su incredulidad. Simplemente no tenía sentido para él. La imagen del Seraphaya en su mente negándose a superponerse con el que estaba frente a él y envuelto en una armadura carmesí real. ¿Qué terminó haciendo exactamente en las últimas semanas? Un pensamiento similar pasó por las mentes de Graithia y Ajuka, pero a diferencia de Sir Zetch, los dos nunca fueron muy expresivos. Fue solo la ampliación de sus ojos y la ruptura de su compostura lo que señaló su asombro. Sin embargo, fuera de Sir Zetch y los demás, Falbium era el único cuya mente estaba pensando correctamente, sus ojos recorriendo el campo de batalla y observando. Por perezoso que sea Falbium, fue el único que mantuvo la compostura ya que las vidas de los que estaban antes que él dependían de sus instrucciones. Tú mientes. Los ojos de Falbium se entrecerraron bruscamente ante el grito de un miembro de la facción del viejo Satán. Para ser sincero, Falbium tuvo que estar de acuerdo con el miembro de Old Satan Faction. Lo que sea que Seraphaya estaba planeando, tenía que haber sido una artimaña. Después de todo, sin contar la gran cantidad de combatientes que trajo Seraphaya, ¿fueron sus palabras verdaderamente auténticas? Con los ojos escaneando las armas y armaduras ante su vista, Falbium frunció el ceño porque no podía distinguirlas. Más aún, con las fluctuaciones del poder mágico inundando la superficie de la armadura carmesí, era imposible determinar el aura del individuo debajo. Como tal, tampoco pudo discernir si eran débiles o fuertes. Según la historia, se decía que cada uno de los legionarios rivalizaba con la fuerza de los demonios menores. Seres clasificados por debajo de los demonios pero equivalentes a los demonios de clase máxima del inframundo en los estándares modernos. Como tal, para Seraphaya reunir a tantas de estas élites, realmente era demasiado para que Falbium lo creyera. Estaba más inclinado a especular sobre alternativas. Sin embargo, fue por esta mentalidad que Falbium se quedó estupefacto. Tragó saliva mientras su boca se secaba, el sonido, audible en la tensión formada en el aire. El ceño fruncido que había tenido sobre su rostro desapareció por completo cuando sintió que le faltaba el aliento. Imposible. Parpadeó una vez, luego dos, pero no se atrevió a apartar la mirada. Una cáscara carbonizada cayó al suelo, espasmódica con volutas de humo flotando en el aire. Era el diablo el que había hablado, el que gritaba contra la orgullosa bandera ondeando al viento. La bandera de los 72 demonios. Imponente. Inigualable. Una mentira. Una voz habló, clara pero cruel. Había una especie de trasfondo oscuro que hablaba de un mal que no se puede describir.
Un escalofrío recorrió la espalda de Falbium, y lo mismo podría decirse de muchos que estaban lo suficientemente cerca para escuchar. Solo Seraphale, cuya expresión era diferente. Cree en lo que quieras, los ojos fríos miraban hacia afuera desde un rostro blindado, una espada desvaneciéndose en el aire y dejando atrás hilos de luz de arco crepitante púrpura. La verdad se encuentra solo en la acción. Solo yo te lo demostraré. Apareció una nueva espada, de 2 metros de largo, y tenía un refinamiento que reflejaba lo elemental de su fabricación. Con solo mirarlo, era evidente que no existía ninguna mejora mágica en absoluto. Era una hoja simple, hecha de acero templado y martillada con golpes precisos para reducir el filo de la hoja hasta que quedó delgada como el papel. Un arma formidable contra los mortales, pero de la que carece considerablemente cuando se enfrenta al armamento más avanzado del mundo. La expresión de Seraphale no cambió, pero internamente estaba preocupada por los métodos de Kuro. Ella había visto esta habilidad aparentemente innata de él antes. El poder de crear espadas de la nada que estaban teñidas con su energía única. Fue por eso que describió este poder como innato, ya que nadie podría replicar o reproducir las energías requeridas. Más concretamente, fue a través de la observación que pudo saber que Kuro era capaz de crear armas mucho más fuertes, pero se había limitado a algo tan mundano. Por supuesto, ella tenía una especulación por la razón. Sus ojos subconscientemente miraron a la línea trasera que componían la mayoría de las legiones del inframundo y frunció los labios. A pesar de lo intimidantes que parecían, ella sabía la verdad sobre ellos, y debido a esto, su valentía estaba grabada en su corazón. Pero posteriormente, su forma se hizo cada vez más grande. Aquel que igualaría su valentía con la humildad, la tenacidad y el abandono de sí mismo. El héroe cuya espalda parecía cada vez más ancha. Un hombre santo si pudiera relacionar algo con su nivel de desinterés que era completamente inconcebible para un residente del inframundo. Sin embargo, tal vez, el inframundo necesitaba un cambio, y Kuro podría lograrlo. Con solo mirarlo ahora, sintió que lo entendía. Una espada mundana contra cualquier cosa que el enemigo pudiera arrojarle. Estaba claro para ella que él estaba ampliando deliberadamente el contraste entre los niveles de fuerza. Si solo Kuro poseyera la capacidad de derrotar a varias docenas de demonios medianos o superiores, ¿qué significaría eso que la fuerza individual de los demás sería? Sería una tonta si no entendiera tal intención. Por lo tanto, ella deseaba ayudarlo. Hizo un gesto a Sirceps y a los demás para que la apoyaran, los demonios de la facción del nuevo Satán la siguieron rápidamente y crearon 2 fuerzas distintas. De esta forma, no solo Kuro podría pelear, sino que Sirceps y el resto que habían estado peleando durante semanas podrían obtener algo de alivio. Ninguno de los miembros de la facción del viejo Satán los detuvo, sus miradas se clavaron con cansancio en la legión carmesí a la que acudían los miembros de la facción del nuevo Satán. Una cosa era que todo fuera un engaño, pero si resultaba ser cierto, entonces el descuido solo conduciría a la muerte. Quizás más que nada, la arrogancia y el dominio de un solo individuo armado parado en el frente fue más que suficiente para disuadir temporalmente. Alto y valiente. El número de oponentes frente a él ni siquiera parecía importar. De hecho, fue la pura indiferencia en sus ojos lo que llevó a creer en la credibilidad de sus palabras. Que realmente podría estar a la altura de ellos. Un demonio de la facción del viejo Satán se adelantó, con los labios curvados en una mueca de confianza en sí mismo y desprecio. Era un hombre cuya apariencia era tensa y formal, sin una imperfección o arruga en la ropa que vestía, de modo que pudiera describirse como inmaculada. En el caótico campo de batalla, las vestiduras limpias de tal hombre no solo podrían reflejar su estatus y pedigrí, sino también su capacidad. Con este enfoque diabólico, ambas partes observaron atentamente como si hubieran llegado a un consenso común. Por un lado, la facción del nuevo Satán tenía esperanzas, pero por el otro, la facción del viejo Satán se había quedado sin aliento. Si uno preguntaba qué ejército en el inframundo era el más temido, solo podía ser la reputación de la marea roja de las legiones interminables. Aquellos que lucharon junto a los 72 demonios originales. Dada la elección, la facción del viejo Satán nunca querría enfrentarse a ellos. El temor de hacerlo no solo los afectaría psicológicamente, sino que, para ellos, también sería moralmente incorrecto. Las legiones del inframundo mantuvieron una lealtad incuestionable al Lucifer original, el jefe de todas las noblezas del inframundo. Como tal, las acciones de las legiones fueron vistas indirectamente como la voluntad de su amo.
Teniendo en cuenta quién era su maestro, entonces, si la legión frente a la facción del viejo Satán era auténtica, entonces ellos, la facción del viejo Satán, ¿no estarían equivocados? ¿Que de alguna manera se habían olvidado de entender un mensaje secreto dejado por la voluntad de su líder? No era algo que la facción del viejo Satán estuviera dispuesta a aceptar. Absurdo, atreverse a manchar la reputación de las legiones legendarias como un mero disfraz, se burló el diablo que caminaba hacia adelante, aflojando los puños de su atuendo de manga larga. Soy Vestalf de la casa Leraje y pondré fin a esta locura. Diciendo eso, Vestalf produjo un círculo mágico y extendió una mano dentro, sacando una espada adornada que chisporroteaba con energía demoníaca antes de arrojarla a los pies de Shirou. Incluso si es falso, no permitiré que uno manche el prestigio del ejército más grande del inframundo. Rompe esa espada en tu mano. Está claro que la facción del nuevo Satán ya ha usado todos sus recursos en la armadura que tú y esos otros usan. Shirou miró la espada a sus pies y luego la espada en sus manos. La personalidad emulada desde dentro de la espada vibró desde dentro de él. La voluntad de un espadachín nunca debe verse empañada. El que empezó de humilde cuna, y el que había aprendido el arte de un estilo de espada nunca antes visto. Había sido menospreciado. La voluntad de un hombre que incluso podría ser considerado un salvador usando solo la espada en sus manos. Un zumbido viajó desde la hoja en el agarre de Shirou y un deseo resonó desde dentro de su propio ser, y lo entendió, porque él mismo era una espada. Un mundo de espadas. Él obligaría. La espada a sus pies quedó olvidada, la hoja de 2 metros de largo en ángulo con sus manos a una posición casi horizontal con las piernas abiertas y las caderas bajas. Un arte secreto, creado a partir de la devoción de un solo individuo. Ganryu. El mismo Shirou nunca fue hábil con ningún arma, pero eso en sí mismo tenía su propia ventaja. Su capacidad para imitar las técnicas de los demás era incuestionable. No necesito otra espada, y si crees que esta arma fue el resultado de fondos inadecuados, la voz de Shirou bajó bruscamente. Entonces, ¿debo romper esa creencia con la fuerza bruta? Por un momento, Vestalf estuvo seguro de haber visto la imagen de otro hombre superpuesta a la de Shirou. Un hombre con cabello púrpura atado en una larga cola de caballo y vestido con un kimono y una kama umanori tradicional japonés, con una expresión lívida pero tranquila, casi burlancia. La ira de Vestalf alcanzó su punto máximo porque nunca se había enfrentado a tal expresión de ridículo. Presuntuoso farsante. Para incluso atreverse a descuidar la buena voluntad de un oponente, Vestalf introdujo magia en su sello mágico, generando una fuerza que comenzó a distorsionar un segmento del aire. La familia Leraje era una nobleza del inframundo conocida por causar grandes batallas y disputas, pero siempre manteniéndose digna al hacerlo. Se habían parecido completamente a su progenitor e incluso llegaron al extremo de especializarse únicamente en ataques a distancia. En cuyo caso, eran los mejores indiscutibles. La mayoría en la familia Leraje se dividía en clases de ataque, usuarios de magia a distancia y arqueros mágicos. En el caso de Vestalf, era una figura destacada en la magia a distancia. El espacio se distorsionó cuando una enorme y retorcida bola de puro poder mágico se fusionó frente a Vestalf. Una mezcla de energías desenfrenadas que eran completamente volátiles pero suprimidas por la gran fuerza mágica de Vestalf. Al verlo, muchos de los miembros de la facción del nuevo Satán retrocedieron con miedo, porque fueron estos mismos disparos de poder mágico los que los habían estado arrojando constantemente durante el curso de la guerra. Era algo que explotaba al contacto y causaba un daño inmenso. Como luchadora de distancia, Vestalf fue responsable de una gran parte de los heridos o muertos del lado de la facción New Satán. Después de todo, protegido por los otros miembros de la facción del viejo Satán, Vestalf podía disparar continuamente, lo que le causaba mucho dolor de cabeza a Falbium, ya que tenía que evitar que Srizech cargara en numerosas ocasiones. Claramente lo estaban provocando. Con su resurgimiento, a diferencia de los miembros de la facción New Satán, Shirou ni siquiera pareció reaccionar. En cambio, apareció un brillo sobre su espada. Perecer, dijo Vestalf con desdén, enviando su ataque hacia adelante. Tras el lanzamiento, la vibración hizo volar tierra y polvo al romper la barrera del sonido. Este fue el factor decisivo. Vestalf no era un demonio de clase superior, pero seguía siendo un demonio de clase suprema. Por lo tanto, su fuerza podría usarse para juzgar a este legionario de la Legión Carmesí. Frente al ataque entrante, una hoja mundana cantó su melodía.
Un suave silbido, comparable al desgarro del papel más pronunciado con la explosión que siguió poco después. ¿Te lo cortaste? Vestalf habló con desconcierto, su mente de repente se llenó de inquietud. Había sido demasiado fácil, un simple corte que desvió la fuerza explosiva y conmovedora de su magia en dos mitades que cavaron grietas en el suelo. Sin embargo, para hacerlo con solo una espada mundana, solo podía significar que el oponente estaba golpeando precisamente en los puntos más débiles de su magia. Pero Vestalf se negó a creerlo, porque el miedo que crecía dentro de él lo abrumaría. Disparó una y otra vez. Sin embargo, paso a paso, esa hoja siniestra se acercó sigilosamente, las expresiones de la facción del viejo Satán se volvieron cada vez más sombrías. Los nervios de Vestalf se crisparon cuando la imagen de 2 metros de la hoja se volvió borrosa. Ni siquiera era una espada mágica, entonces ¿cómo? El hombre tragó saliva, tambaleándose hacia atrás sobre sus pies temblorosos. Lo sintió mucho mejor que cualquiera de sus compatriotas detrás de él, incluso cuando retrocedió desesperadamente para ganar terreno y evitar una confrontación cercana. La precariedad, una arista letal. Las manos de Shirou se movieron solas, siguiendo el camino de la habilidad reflejada por un espíritu heroico que no tenía un nombre verdadero. Un niño granjero, un niño que había vivido en un pueblo rural de montaña. Los pétalos que bailan en la brisa. La energía mágica inundó su cuerpo, impulsándolo hacia adelante en un repentino estallido de velocidad mucho más rápido que Vestalf, quien fue tomado con la guardia baja. La delicadeza de un movimiento finito perfeccionado a través de numerosas repeticiones. La hoja cayó, cortando el aire y dejando atrás solo un rastro de luz plateada que se dividió en 3 ante los ojos de Vestalf. Era la espada de un extraño. La espada de un hombre ordinario que simplemente tenía demasiado tiempo libre. Tsuba Megaesi. Había terminado en un instante. El resultado ya se había decidido desde el momento en que Shirou se acercó. Para empezar, la familia Lerage no tenía habilidad alguna en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la facción del viejo Satán todavía tenía la esperanza de que la espada mundana en las manos de Shirou no hubiera podido hacer nada. La realidad era cruel. Por mundano que fuera, de alguna manera había cortado en pedazos a Vestalf con un ataque que golpeó desde 3 direcciones simultáneamente. Vestalf cayó, las reservas mágicas y la habilidad destructiva que lo calificaron como un demonio de clase suprema aparentemente sin sentido frente al único legionario de la Legión Carmesí. Había sido demasiado fácil, algo logrado en un solo movimiento de tomar la hoja y balancearla. Incluso se completó con una espada mundana. Tragando, los miembros de la facción del viejo Satán miraron las armas de los demás de la Legión Carmesí y sintieron una ansiedad sofocante. En comparación con la espada mundana en las manos de Shirou, esas armas eran tan buenas como tesoros legendarios. Su artesanía era incuestionable, y el poder que emanaba de ellos llenó el aire con una potente magia. En este momento de aprensión y conmoción, una voz inició el reinicio de la batalla de las llanuras de Kalinse. «Ataque», ordenó Falbium. Con el impulso de la facción del viejo Satán reprimido y el golpe a su estado mental, Falbium sería un tonto si no aprovechara la oportunidad. Bajo su mando, los miles de miembros de la facción del nuevo Satán que se habían reorganizado junto a la Legión Carmesí cargaron con vigor. A diferencia de la facción del viejo Satán, la facción del nuevo Satán estaba llena de confianza. Era natural cuando consideraban quién sería su respaldo. La llegada de Seraphale fue el punto de inflexión de esta amarga batalla. Atacaron en ráfagas, chocando contra las líneas de la facción del viejo Satán como olas en una costa rocosa. Un estallido de energía mágica iluminó el aire, y los gritos de guerra siguieron rápidamente. En medio del caos, Seraphale y los demás no se quedaron atrás. Ella cargó, un aura fría de hielo congelando el área a su alrededor en capas de permafrost. A su espalda estaban Edith, Crawford y Tine que atacaron con celo. Por supuesto, inicialmente habían estado en contra de la idea de traicionar a sus familias y a la facción del viejo Satán, pero esa mentalidad cambió en el momento en que se bañaron en la gloria de la Legión Carmesí. Las armaduras que llevaban, el prestigio que les otorgaba, sería mentira decir que no se habían movido. Especialmente con los constantes elogios de Nirgul hacia Shirou. Lanzaron ataques mágicos sin pensar. Crawford y Tine se lanzan directamente a una multitud de miembros de Old Satan y los destrozan físicamente con las mejoras de sus armaduras y armas. Edith, por otro lado, apuntó a los miembros de Old Satan Faction que intentaban recuperar el orden.
Era una especie de sentimiento eufórico, y sus acciones podrían tomarse como crédito de batalla. Siguiendo a Crawford y Tine estaban los otros demonios de clase alta que Serafalla había traído y que vestían las mismas armaduras. De los individuos que componían la legión que trajo Serafalla, solo la primera línea se había movido, los otros demonios de clase baja simplemente estaban en guardia. Sin embargo, incluso si no estaban contribuyendo activamente, su sola presencia causó mucho dolor. En la guerra, lo normal era que el frente o la vanguardia estuviera compuesto por una unidad de alguna élite, pero la mayoría como forraje. El forraje en la mayoría de los casos eran soldados de a pie enviados para debilitar al enemigo y allanar el camino para el ejército principal. El hecho de que Shirou sirviera como vanguardia daba la falsa impresión de que no era el soldado de a pie más fuerte, sino el más débil de la Legión Carmesí. Esta imagen fue aún más pronunciada con el hecho de que Shirou solo estaba equipado con una espada mortal normal. Los demonios de clase baja que estaban nerviosos detrás de sus armaduras, por otro lado, estaban en marcado contraste. Fue una estratagema psicológica que voluntariamente impidió cualquier ataque hacia los demonios de clase baja que no eran más que nada más que puntales. Al mismo tiempo, impidieron que la moral de la facción del nuevo Satán cayera, ya que si Serafall y los demás perecían, el verdadero ejército de la Legión Carmesí entraría en acción. Falvio. Sircex llamó ansiosamente. Falvium asintió en respuesta, y en ese momento, una torre de energía destructiva rodeó a Sircex antes de que se lanzara directamente al área más densa del lado de la facción del viejo Satán. Finalmente llegó el momento de que Sircex liberara su poder. Durante demasiado tiempo, Ajuka, Falvium y Grayfia le habían estado advirtiendo de una trampa enemiga, pero con la desorganización del lado de la facción del viejo Satán causada por la llegada de Serafall, la probabilidad de una trampa era casi inexistente. Sircex Gremory, un superdemonio de la facción del nuevo Satán, finalmente se lanzó a la batalla. Grandes franjas de tierra desaparecieron repentinamente, formándose cráteres donde antes era una simple tierra plana. La facción Old Satan estaba siendo aniquilada por una combinación de falta de moral e indecisión causada por luchar contra una representación de la voluntad original de Lucifer. Ajuka suspiró al ver la imprudencia de Sircex, pero fue entonces cuando se manifestó la famosa fórmula Kankura de Ajuka. Después de todo, ¿qué clase de amigo sería si no cubriera las espaldas de Sircex? Tomando la batalla, Grafilla siguió a Ajuka después de echar un último vistazo a Euclid Lucifuge. Su hermano se había quedado perdido desde que apareció la Legión Carmesí, y al mirarlo, había una luz loca e inquisitiva en sus ojos. Aún así, mirando a Sircex luchando en la distancia, fue a ayudarlo. Euclid Lucifuge, habiendo sido dejado atrás, se regodeó en sus propios pensamientos. Solo había una pregunta que aparecía constantemente en su mente. ¿Había sabido Grayfia acerca de alguna orden oculta dada por el Lucifer original? ¿Fue esa la razón de su deserción? De lo contrario, ¿cómo podría alguien a quien tanto idolatraba traicionarlo sin pensarlo dos veces? Ella era de su sangre, y ambos deberían haber sido leales a Lucifer. Sin embargo, mirando la situación ahora, ¿quién era el verdaderamente leal a Lucifer? Sus ojos miraban huecamente frente a él. Solo la primera línea de Crimson Legion se unió a la batalla, e incluso entonces, su influencia destruyó fila tras fila de defensas creadas apresuradamente. Las legiones de los tiempos caóticos. Una vez había soñado con ellos, tratando de imaginar la grandeza que debían haber sentido sirviendo a su amo. Sin embargo, ahora lo enfrentaban. ¿Estaba realmente equivocado? Perdido en su indecisión, Euclid no pudo hacer nada más que quedarse donde estaba, ya que cualquier liderazgo de la facción del viejo Satán había comenzado a desmoronarse junto con las creencias de sus líderes. El campo de batalla se volvió caótico, los fuertes gritos y el choque de armas resonaron en las llanuras. En este caos, Shirou estaba actuando con la mayor eficacia posible. Atacó y mató a numerosos demonios que pudo determinar que eran líderes y se abría paso por el campo de batalla para ayudar a los miembros de la facción del nuevo Satán que luchaban o estaban heridos. Con la forma en que estaban las cosas en este momento, era imposible para la facción del viejo Satán cambiar las cosas a su favor. Sin embargo, no se apresuró a asumir tal idea cuando entrecerró los ojos ante la presencia que había estado sintiendo espiando al borde del campo de batalla. Era alguien con fluctuaciones extremadamente poderosas en su aura, por lo que era probable que este individuo tuviera un nivel de poder similar al de Sircex, quien estaba desatando su habilidad en plena exhibición. Por eso Shirou estaba siendo cauteloso.
Alguien en un nivel similar al de Sir Zex puede poseer los medios para cambiar la situación. Sin embargo, debido a que Shirou estaba prestando demasiada atención a este tercero, no pudo predecir las acciones de los miembros de la facción del viejo Satán que estaban a punto de ser empujados a la muerte. Si fueran a morir, preferirían morir con todos los honores. Cargaron hacia el supuesto ejército principal de la Legión Carmesí, lo que provocó que los ojos de Shirou se abrieran alarmados. Incluso Serafalla había dejado escapar un grito involuntario en medio de sus acciones de congelar a un enemigo hasta la muerte. Hubo alrededor de varios cientos de ellos que cargaron. Su número no era grande en comparación con las decenas de miles de los que originalmente estaba compuesta la facción del viejo Satán, pero su número era lo suficientemente grande como para llamar la atención. Porque eran al menos del tamaño de un pequeño batallón. Lucas Artos, que estaba dentro de una de las armaduras carmesí, tragó saliva de forma audible, pero su cuerpo permaneció firme e inmóvil. Recordó las palabras que había dicho Shirou, y aunque dudaba, las cumplió. Levantó las armas en sus manos y apuntó hacia el batallón que se aproximaba. Fue el primero en tomar tal acción de los demonios de clase baja, pero todos los demás lo siguieron poco después. Creyeron en el demonio que les había mostrado humildad ante su propia debilidad. Eligieron depositar su confianza y lealtad en él. Empezaron a salir chispas de las puntas de las armas, y en ese momento el brillo púrpura pálido de Devil Core inundó su superficie. Esas armas no eran solo armas ordinarias, fueron forjadas a mano por Shirou usando las mismas técnicas que crearon armas de leyenda, Noble Phantasms. Por supuesto, no estaban en un nivel similar, pero solo el hecho de que el método de forjado fuera tan similar produjo una formabilidad que no podía ser ignorada. Una cacofonía de luz, fuego, magia y proyectiles disparados desde esas espadas puntiagudas asaltaron al batallón entrante antes de que pudieran siquiera acercarse. Todos murieron en un momento. Comparado con la actuación de Shirou al principio, parecía demasiado casual. Shirou, por su parte, en realidad parecía hacer un esfuerzo mientras perseguía a Vestalf para hacerse con la victoria, que en comparación con Lucas y el resto palidecía en comparación. Simplemente levantaron sus armas y desataron sus propiedades, destruyéndolo todo. La vista y el olor de las cenizas quemadas impregnaron todo, y la moral del lado de la facción del viejo Satán se desplomó aún más, muchos ya comenzaban a retirarse. Y así, retirada. Se dio la orden oficial de retirada. Corrieron en todas direcciones, haciendo todo lo posible por escapar, pero incluso entonces, algunos permanecieron tercos e incapaces de aceptar la situación tal como era. ¿Esto, cómo? Un demonio gritó consternado a Serafalla que acababa de terminar de destruir la última de las líneas defensivas de Old Satan Faction. Eres un demonio, un ser en la misma liga que todos los presentes. ¿Cómo podrías comandarlos? El diablo se refería a la Legión Carmesí. Incluso si Serafalla hubiera intervenido, fue solo el impacto de la Legión lo que cambió el rumbo. Fue verdaderamente injusto. El diablo que había hablado no podía entenderlo. Las legiones del inframundo no deberían haber estado del mismo lado que la facción del viejo Satán que luchó por las ambiciones de Lucifer. En cambio, aquí habían aparecido a instancias de un líder de la facción del nuevo Satán. La respiración del diablo se volvió irregular cuando la incomprensión nubló su mente al igual que Euclid Lucífoge, cuya confusión interna estaba presente en su rostro. Primero fue su hermana Gracie la que lo había traicionado, y ahora las legiones que se podría decir que representaban el inframundo y el Lucifer original estaban directamente en su contra. Ya nada tenía sentido. No tienes derecho. La voz del diablo estaba llena de una falta de voluntad que resonó en el caos lo suficientemente fuerte como para que incluso aquellos que huían pudieran escucharla. Y una voz concisa respondió en respuesta, de voz suave pero llena de un sentimiento que reflejaba sus pensamientos internos. Tienes razón en que no tengo derecho a mandarlos, pero, un dedo señaló tranquilamente a un solo individuo. Él lo hace. Todos los ojos se volvieron, e inesperadamente, ese dedo apuntó al mismo legionario que había asombrado a muchos. El que había destacado desde el principio. Sin embargo, nadie lo creería. Después de todo, el legionario seguía siendo como era antes, nada más que una hoja mundana de 2 metros de largo en sus manos que usaba para cortar demonio tras demonio. Aunque su habilidad con la espada y su poder natural eran asombrosos, no había nada en su imagen ni en su aura que revelara algo diferente en comparación con sus compatriotas.
De hecho, Serafall parecía mucho más intimidante con las capas de escarcha y nieve que la impregnaban y expandían. Junto con las hazañas que había logrado en la confrontación anterior entre las facciones, muchos ya estaban cansados de ella, y esto fue antes de incluir el aura amenazante de la armadura que usaba actualmente. Era diferente al resto, más elegante y refinado. Compacto sería un mejor término para ello. Si las armaduras carmesí habituales que se usaban se podían atribuir a prendas protectoras holgadas, entonces las de Serafall se ajustaban a la forma con diseños complejos grabados en la armadura de una época olvidada hace mucho tiempo. ¿Crees que alguien creería eso? El diablo dijo a pesar. Sin embargo, en el momento siguiente, la boca del diablo se cerró cuando una presión sofocante descendió sobre el área. Una pesadez inundando el aire y aparentemente distorsionándolo a través de puro poder. Serafall sonrió hechizantemente, un tipo de encanto nacido de la satisfacción del orgullo iluminando su rostro, pero al mismo tiempo una profunda preocupación brotaba de su interior. No estaba segura del alcance del poder de Kuro, pero él siempre parecía tener algún tipo de contratiempo cuando lo usaba. Sin embargo, Kuro todavía lo usaría de todos modos. El hombre que era único. Serafall respiró hondo, sus ojos no parpadearon mientras miraba a los demonios del lado de la facción del viejo Satán. Tenías razón al decir que no tengo derecho a comandar las legiones del inframundo, comenzó lentamente, su voz captó toda la atención de Euclid. Solo el Lucifer original tenía ese derecho, pero junto con Lucifer estaban los pilares, las nobles guardianas del inframundo. Las claves menores del Ars Goetia. Los ojos de Serafall se volvieron feroces, su tono bajó mientras hablaba. Y ellos también controlaban sus propias legiones. Bael, rey del infierno y dueño de 66 legiones. Paimon, la devota y más leal a Lucifer, dueña de más de 200. Siguió el silencio, antes de que todas las miradas se dirigieran hacia la fuente de la presión sofocante. La espada de 2 metros de largo se había desvanecido, y en su lugar estalló un torrente de energía maléfica diferente a todo lo que cualquier demonio podría producir. Era vil, como una médula negra que surgió de las cenizas oscurecidas de innumerables atrocidades. Completamente caótico. No había orden en él, simplemente poder sin adulterar metido por completo en el cuerpo de un solo ser que cargaba con los males del mundo. Sin embargo, para los demonios presentes, ese tipo de aura tenía un significado diferente. Algo similar a esos poderosos individuos que alguna vez existieron en un tiempo tumultuoso. Esta comprensión se hundió como el papel en el agua, gradual pero innegable, dejando una antiestética mancha húmeda. Las palabras ya no eran necesarias para entender, pero la incredulidad seguía siendo evidente de la misma manera que cuando la Crimson Legión se manifestó por primera vez. Imposible. Pánico. Confusión. Y la duda. Muchos pensamientos y realizaciones corrían desenfrenados por las mentes de todos los demonios. Sircech y los demás no fueron la excepción, ya que sus miradas se volvieron naturalmente hacia Serafall, que ya estaba abriendo la boca para continuar. Si realmente crees que es imposible, entonces, ¿qué es lo que te dicen tus ojos? Ella dijo. Los demonios de la facción del viejo Satán que estaban cerca y los que estaban más lejos y que usaban la transmisión de sonido para escuchar se quedaron mudos. Sus miradas subconscientemente se fijaron en la sombra que se manifestaba creada a partir de la intensidad del aura que Kuro estaba liberando. Un león robusto envuelto en las marcas de las llaves gemelas. Un símbolo de una de las noblezas de los 72. El supervisor de secretos, un presidente del infierno. Muchos en la facción vieja y nueva de Satanás tragaron, dándose cuenta de que era exactamente ese símbolo. Ajuka más que cualquier otro demonio, ya que él fue quien una vez le propuso a Serafall que buscara ayuda en ese territorio en particular. ¿Qué significa el hervor de tu sangre? La voz de Sona continuó sin obstáculos. Solo era el único sonido que resonaba en el área mientras la presión sofocante continuaba descendiendo. ¿Seguramente tú también lo sientes? Hizo una pausa, su expresión se suavizó mientras miraba a Kuro. La vocación, el impulso. Lo que tu herencia te obliga a reconocer. Él con el derecho de comandar las legiones, señaló a Kuro, cuya forma se había alterado. El carmesí profundo de su armadura fue reemplazado por un negro escalofriante, tintes rojos adornados en los extremos de sus vestimentas ondeando en el viento producido por su propia energía.
Garras gemelas estaban talladas en la placa del pecho, la parte posterior grabada con una cresta de llaves gemelas que se extendía por la totalidad del manto que colgaba sobre un hombro. Sobre todo, era su imponente presencia lo que ahora obligaba a los demonios de voluntad más débil a inclinarse. Un acto de sumisión. Algo reservado únicamente para el reconocimiento de un ser superior. Si antes era solo un indicio, ahora estaba segura a medida que ganaba confianza en sus palabras. Él es Marvas de la casa Marvas, dijo con franqueza. Último demonio del inframundo.